panel. Cuando termine. Cuando vaya a comenzar el panel. Cuando comience. Claro, porque tú tienes tu micrófono. Sí, está apagado. Cuando comience el panel, solo mueves esta pestaña Dale, ya. y listo. Vamos a hacer una. Sí, estamos preparando todos, te hacemos señal para comenzar el streaming. ¿Se escucha? Sí, listo. Bueno, Marimari Pulamien, Imainaya Cachanquishis, Ñañecuna, Turicuna. Ahí sí, ahora sí. Bueno, muy bienvenidos entonces a este panel. Creo que estamos teniendo problemas técnicos. ¿Se escucha? ¿Me pueden confirmar? Sí, ahí está. ¿Ahí? Listo. Bueno, nuevamente entonces darles la bienvenida a todos los presentes, agradecerles primero que todo por asistir a este evento organizado por las organizaciones indígenas que están aquí presentes en la COP30, provenientes de Chile, de nuestros territorios ancestrales, y es para nosotras y nosotros un honor poder compartir en este espacio por primera vez liderando una iniciativa que surge desde las juventudes, que surge desde las autoridades, que surge de las personas que estamos desde los territorios enfrentando la crisis climática. Quisiera presentarme. Mi nombre es Camila Romero, soy directora del Centro Indígena Acción Integral, organización indígena ubicada en la región de Los Ríos. Una iniciativa que ha sido impulsada y actualmente está siendo liderada por juventudes indígenas. Tenemos también aquí presente a nuestra compañera Antumalén Antillanca, con quien también tengo el honor de trabajar en esta organización, habiendo sido fundadoras de este espacio. Y comentarles un poco sobre esta iniciativa. Nosotros desde la región de Los Ríos estamos levantando este sueño de tener un centro indígena que pueda atender a las necesidades, a las urgencias que tenemos desde el sur de Chile y en todo el territorio nacional, involucrando a todos los pueblos que hoy en día estamos promoviendo acciones concretas, soluciones, y elevando la necesidad de que se reconozcan nuestros derechos ancestrales y que a nivel nacional se pueda avanzar en esta labor. Entonces quisiera dejarles sin más una bienvenida a este panel. Vamos a escuchar sobre nuestros compañeros, nos va a acompañar Rocío en la moderación. Así que muchas gracias, Rocío, y a todas quienes han hecho posible esta iniciativa, y esperamos poder seguir unificándonos, articulándonos desde las organizaciones indígenas, y el Centro Indígena Acción Integral va a estar siempre abierto a poder trabajar por los derechos de los pueblos indígenas. Así que muchas gracias, yo les dejo y les paso la palabra a mis compañeras. Muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Se escucha bien? Sí, súper. Mi nombre es Rocío Yohn, soy investigadora doctoral en la Universidad Libre de Berlín. Les quiero dar la bienvenida a este panel que se llama La gobernanza de las aguas en Chile, desafíos y aprendizajes desde los modelos de gobernanza comunitarias indígenas.
Quisiera partir con una breve introducción. En Chile, la defensa del agua y el maritorio ha sido una lucha central de los pueblos indígenas. Sus acciones buscan visibilizar las crisis hídricas y sociales en los territorios y proponer desde sus conocimientos científicos y ancestrales modelos de gobernanza basados en el buen vivir. Sin embargo, enfrentan redes estructurales que limitan su participación en igualdad de condiciones, además de brechas epistemológicas, metodologías y escalas. En Chile, a partir de la promulgación de la Ley Marco Cambio Climático, se han desarrollado diversos instrumentos para la gestión del cambio climático que también inciden profundamente en la gobernanza del agua. Paralelamente, mecanismos de gobernanza fundamentales para los pueblos indígenas, como la Ley Lafkenche, que dio origen a los espacios marinos de pueblos originarios, se encuentran hoy día amenazadas, lo que representa un retroceso en los espacios de participación y decisión que las comunidades han logrado. En este escenario sigue siendo fundamental dialogar sobre la relevancia de la gobernanza comunitaria y avanzar hacia los modelos de gobernanza que garanticen plenamente los derechos de los pueblos indígenas. El colectivo Epulafquen Mapu, del que nos hablará Antu más adelante, está conformado por familias mapuche cuyiche de la cuenca del lago Ranco y lago Maihue. Ha desarrollado un modelo de monitoreo intercultural del agua que integra el conocimiento ancestral mapuche con herramientas científicas modernas para la gobernanza territorial. Este enfoque permitió dar información legítima y situada, incidir en políticas públicas como la norma secundaria de calidad ambiental de la cuenca del río Valdivia. Por su parte, la identidad territorial lafkenche, que articula comunidades mapuche y lafkenche provenientes de distintos territorios, ha sido una de las caras más relevantes del mantenimiento de la ley del mismo nombre, que apunta a respetar los usos consuetudinarios de las costas y con esto el bienestar comunitario. Las experiencias de estos colectivos demuestran que la ciencia y acción comunitaria indígena pueden fortalecer la gobernanza hídrica y climática, a reconocer a las comunidades como productores de conocimiento y actores políticos de la acción climática, y no solo como sujetos vulnerables a sus efectos. Su carácter participativo y reproducible ofrece un modelo replicable para otros territorios que buscan gestionar sus aguas desde la autonomía, el respeto cultural y la justicia ecológica. En este conversatorio, junto a un panel conformado por actores del mundo científico, dirigencial y político, buscamos dar cuenta de buenas prácticas de gobernanza intercultural a partir de la presentación de Antumalén Antillanca y Miguel Calbucoy y hablar de los desafíos estructurales y prácticos de la acción climática y finalmente reflexionar sobre las posibles vías para replicar estas buenas prácticas. Contaremos con las presentaciones de Antumalén Antillanca, joven mapuche cuyiche, fundadora del colectivo Epulafquen Mapu y secretaria de CIAI, de Miguel Calbucoy, mapuche cuyiche, representante en esta instancia de la identidad territorial lafkenche, y también con los comentarios y participación del panel de Francisco Araujo, académico de la Universidad de Chile y del núcleo Milenio CITEC. Uno, dos, ¿se escucha bien? ¿Sí? Bueno, Marimari Compuché, Marimari Moncu Eimun, Trabupaín Fachantu, Inchantu Malena Antillanca, Mapuche Huilliche. Es un honor compartir con ustedes y muchas gracias por asistir. Tengo, bueno, de lo que vamos a hablar hoy y de lo que le vengo a comentar, ¿cierto? Es la experiencia de nuestro caso del colectivo Epulafquen Mapu. El colectivo Epulafquen Mapu ¿Cómo es? ¿Cómo funciona esto? Ok. Bueno, el colectivo Epulafquen Mapu es una organización que surge en la región de Los Ríos, en el lago Ranco. Surge a partir del año 2019, a partir de una necesidad histórica de una comunidad indígena de la cual yo pertenezco, que es la Isla Huapi. La Isla Huapi queda ubicada en el centro norte del lago Ranco y es una comunidad que hasta el día de hoy no tiene acceso a agua potable. Nosotras, junto a mujeres mapuche huilliche de la comunidad, nos dimos cuenta que el lago se empezó a contaminar y decidimos muestrearlo para saber qué calidad de agua estábamos tomando, ya que la comunidad toma agua sin tratamiento de nuestro lago Ranco.
Desde que comenzamos a trabajar en este colectivo tuvimos metas muy específicas y que hemos ido logrando con éxito, y una de las metas principales era la incorporación de nuestra ciencia mapuche en la elaboración de la norma secundaria de calidad ambiental. Esta norma es una de las principales iniciativas que existen en Chile para resguardar los espacios, las cuencas hidrográficas. Y la segunda meta era un monitoreo permanente de la calidad del agua en sitios específicos para tenerlo siempre en el tiempo. Entonces, los principios que guían nuestro trabajo de monitoreo son la soberanía de datos, son la ciencia intercultural, el protocolo mapuche y la participación en políticas públicas, siendo la participación en políticas públicas el indicador de éxito de todo nuestro trabajo de monitoreo intercultural. Entonces, nosotros trabajamos en 3 principales líneas, que es el monitoreo de la calidad del agua. Estamos levantando una línea base de información biológica y no biológica. El objetivo de tener esto es porque siempre se ha visto como a los pueblos indígenas que no son capaces de hacer ciencia. Entonces lo que nosotras queremos demostrar es que sí estamos en buen posicionamiento para poder proponer y hacer ciencia. También tenemos la investigación científica desde una perspectiva intercultural, y eso igual es una de las bases de nuestro trabajo. Bueno, acá como pueden ver, este es un mapa espiritual del territorio, hecho hace mucho tiempo, y aquí, bueno, este mapa cambia la forma occidental de ver el mundo, que es de norte a sur, y este mapa plantea la forma que el mundo mapuche ve la geografía, que es de este a oeste. Nosotros identificamos que la mejor forma de poder monitorear nuestro territorio era hacerlo de una manera continua, y propusimos una metodología que se llama el transecto intercultural, a partir de un concepto espiritual que nos dio nuestro lonco José Panguilef, quien ya nos acompaña desde Huenumapu, que dijo que las aguas nacen desde la cordillera y llegan hasta el mar. Entonces, para que nuestro monitoreo sea exitoso, nosotras debíamos monitorear desde que nace el agua hasta cuando llega al mar, para que veamos cómo en este camino del agua se va contaminando a partir de las actividades realizadas por el ser humano. Entonces nosotros comenzamos exitosamente a realizar este transecto, ya vamos por nuestro 5.º transecto. Comenzamos, también esto tiene un significado espiritual, ya que estamos reviviendo la antigua ruta del Huampo. Comenzamos en el lago Maihue, en los sitios, tomando muestras de calidad de agua, bajamos por el río Calcurrupe, muestreando sitios que ya tenemos identificados, hasta el lago Ranco. El sueño de nuestro colectivo es poder llegar a monitorear el océano, pero ya estamos más adelantados y hemos avanzado un buen tramo del camino de las aguas. Bueno, acá lo que pueden ver es un mapa de dónde son los lugares donde estamos haciendo nuestro monitoreo. Es muy importante destacar que el monitoreo y los sitios donde se escoge el monitoreo han sido sitios que las mismas comunidades han identificado como prioritarios. Estos sitios generalmente son la desembocadura de la pisciculturas, la desembocadura de la planta de tratamiento de aguas servidas, camping que no tienen regulación, entre otras cosas. Y ya hemos tenido nuestros primeros resultados. Bueno, también es importante comentarles que esto lo combinamos también con un área artística. Cada año realizamos un festival que se llama Aucalafquén. Aucalafquén es el nombre antiguo del lago Ranco en Mapuzungún, y en este festival, donde invitamos bandas, hacemos música, tratamos de concientizar a la comuna de Futrono y a la sociedad en general de la región de Los Ríos. Este festival ha sido muy exitoso y hemos logrado el objetivo, que es concientizar a la ciudadanía. El trabajo educativo que tenemos contempla charlas en colegio. Nosotros vamos mucho a los colegios, sobre todo a los colegios rurales, a hablar con las infancias acerca del monitoreo y de la importancia de proteger la calidad del agua, talleres al aire libre, foros internacionales y participación en ferias de medio ambiente. Bueno, esa sería la presentación. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien todos? ¿Todo ok? Perfecto. Ya, Marimari Compuché, Compupeñi, Compulamuen, Che Miguel Calbucoy Piñén,
Quinchao Guapintu Mota Cupanca Quinchao Los Mapus Memulén. Mi nombre es Miguel Calbucoy, soy de la isla Quinchao y el día de hoy estoy en representación de la identidad territorial Lafkenche, quienes me apadrinaron al momento de realizar este viaje a la COP30. Y antes de comenzar con la presentación, igualmente quería darme el tiempo de agradecer a mi Lamuén Antumalén Antillanca por permitirnos este espacio junto al Centro Indígena de Acción Integral. Estamos muy agradecidos porque nos permite visibilizar un poco respecto a la ley Lafkenche, que es la ley con la cual nosotros trabajamos. Así que Lamuén Chaltumay, muchas gracias por su consideración. Bueno, la ley Lafkenche, su nombre real, por decirlo así, es ley 20.249, que crea los espacios costeros marinos de pueblos originarios. Pero se le es más conocida como ley Lafkenche debido a que quienes impulsaron la ley fue la organización de la identidad territorial Lafkenche. Es más que nada por eso que lleva ese nombre en la actualidad. Esta es una ley muy particular porque en Chile podríamos decir que solo existen dos leyes que respetan, por decirlo así, o garantizan los derechos de los pueblos originarios, que es la ley indígena y la ley Lafkenche. Y esta ley en particular, que es la ley Lafkenche, tiene la particularidad de que es una ley que fue creada por pueblos originarios y para pueblos originarios. ¿O no cambia? Ahí está. Bueno, los principales objetivos de la ley Lafkenche son más que nada resguardar los usos constitucionarios de las comunidades. También podemos contar la protección, la conservación de los recursos marinos y el bienestar de las comunidades. Esos más que nada son los principales enfoques de esta ley. Y esto se obtiene dado que con esta ley las comunidades indígenas que solicitan un espacio costero marino de pueblos originarios se les otorga una porción en el mar, un maritorio, como lo decimos ahora mismo, con el cual las comunidades van a tener como objetivo final la administración de este espacio costero. La ley Lafkenche tiene la particularidad o tiene permite a las comunidades indígenas lo que es la gobernanza comunitaria del maritorio. Esa es una de las cosas principales que logra la ley Lafkenche, la ley 20.249, ya que otorga a las comunidades indígenas solicitantes la administración de un espacio costero, con todo lo que ello implica. Y la ley Lafkenche es una ley también muy inclusiva, porque si bien es cierto quienes solamente podemos hacer uso de esta ley son las comunidades indígenas, también con el tiempo uno puede incluir a demás organizaciones como sindicatos de pesca, escuelas, juntas de vecinos, clubes deportivos, muchas cosas. La ley Lafkenche es una ley que permite ese trabajo colectivo con las demás organizaciones de las comunidades, no solo indígenas. Esta ley permite proteger el mar tanto para el indígena como para el no indígena. Eso es algo que es muy importante destacar siempre en esta ley, que es algo que no todas las tienen. La imagen que está arriba tiene cierta importancia, la vamos a comentar más adelante qué significa, así que espero que queden expectantes. Aquí a continuación voy a mostrar algunos ejemplos de lo que implica una gobernanza territorial comunitaria. Yo, como les comentaba, soy de Quinchao, que es una isla que pertenece a Chiloé. Estamos actualmente en proceso de una solicitud de EMPO, tenemos que esperar que CONADI nos acredite nuestros usos constitucionarios, pero antes de eso igual podemos hacer trabajos previos, y uno de estos fue que el año pasado se logró generar la desafectación de una porción del espacio costero que las comunidades solicitantes del EMPO Quinchao realizó para un sindicato de pesca, para que puedan ellos usar este espacio para los proyectos de la ley de Caleta. Entonces este es un ejemplo claro de que esta ley tiene esa particularidad que permite trabajar con muchos demás actores. Eso es algo que es muy importante y tal como tiene el nombre este panel, es gobernanza. Este es un claro ejemplo de gobernanza. Otra cosa igual importante de esta ley es que actualmente ha sido reconocida internacionalmente, por la ONU inclusive. Entonces esto es muy importante porque muchas veces nosotros mismos inclusive no le tomamos el peso de lo que implica esta ley en particular. Es una ley que es única en gran parte del mundo, no existe algo parecido.
Y en Chile existe, gracias al trabajo de las comunidades, de las organizaciones, un trabajo que fue por muchos años y que está siendo reconocido por la ONU inclusive, y no una vez, sino que ha sido reconocida muchas veces más. El motivo de este panel en particular es igualmente, si bien es cierto, ya contextualizar un poco de lo que implica la ley Lafkenche, también para demostrar todas las amenazas que estamos sufriendo actualmente como comunidades indígenas solicitantes de la ley Lafkenche, ya que por último tiempo ha sido muy golpeada la ley, y sobre todo las comunidades que hacemos uso de esta ley por diversos actores industriales, políticos en ejercicio inclusive, y sobre todo ya que todos sabemos que ayer fueron las elecciones, muchos candidatos basaron gran parte de su ley, de su candidatura en hacer discursos directamente racistas contra las comunidades solicitantes de los espacios costeros, diciendo que hay que modificar la ley, que hay que derogar la ley, eliminarla, que la ley Lafkenche no sirve, muchas cosas más. Siempre hay muchas cosas que estas personas ocupan en contra de la ley Lafkenche, pero siempre hay dos cosas en particular que son las que más usan, dos como justificaciones. Una, que el mar es de todos los chilenos, y la otra es que la ley Lafkenche impide el progreso o los proyectos de inversión, sean públicos o privados. Aquí les quiero mostrar una imagen. Este es mi territorio, Quinchao. Esta es la isla en la cual yo vivo. Esta es una imagen que se pueden ustedes buscarla perfectamente en Google Maps ahora mismo. Es esta la que aparece. Y aquí tenemos la imagen de cómo se encuentra actualmente la situación del borde costero de la isla Quinchao. Todos esos puntos rojos que están ahí son concesiones industriales de acuicultura, salmonicultura, y como pueden ver, cuando estos políticos dicen que el mar es de todos los chilenos, la verdad es que no es así. O sea, como pueden ver, todos esos puntos rojos ya tienen, legalmente hablando, un dueño, y no es chileno. Son empresarios que tienen sus capitales de Japón, de Noruega, son industria de la militicultura también. Es más, inclusive hay muchos de estos puntos rojos también se ocupa para la especulación financiera, donde hay gente que piden una porción de mar, después la hipotecan al banco, se ganan unas buenas lucas, y después, ¿qué hace el banco? Porque obviamente esta gente no paga después estos créditos, hipoteca la concesión al mejor postor. Entonces, cuando estos políticos dicen que los indígenas quieren adueñarse del mar, que el mar es de todos los chilenos, la verdad es que es una falacia. Este es el mayor ejemplo. El mar no es de todos los chilenos, el mar ya tiene muchos dueños, y gracias a esta ley lo que nosotros buscamos es que nosotros como comunidades indígenas podamos administrar algo que siempre hemos hecho uso de ese espacio. Cuando dicen que las EMPA impiden el desarrollo, esa es otra mentira. Todos los puntos rojos que ya vimos que tienen dueños, la ley Lafkenche esos puntos no los va a atacar, no los va a eliminar. Esos puntos van a quedar esas personas prácticamente, si saben bien administrarlas, a perpetuidad. Y en Chile la legislación que permitiera que estos espacios sean, que estas empresas no sean capaces de utilizar, que no tengan la administración de esos espacios, la legislación es muy lenta, no hay fiscalización, entonces todos esos puntos rojos que vieron van a quedar para ellos prácticamente para siempre. Y este es un ejemplo de cómo las comunidades indígenas no estamos en contra del desarrollo. Esto fue igual durante este año. Una comunidad indígena solicitante de un EMPO en Ancud desafectó 100 y tantas hectáreas para un proyecto de inversión público-privado, para que en Ancud se haga un terminal donde van a llegar cruceros. Y ese es solo uno de los ejemplos de cómo las EMPO no impiden el desarrollo. O sea, cuando son cosas que nos ayudan a nosotros, a las comunidades indígenas, al mapuche o no mapuche, es porque no estamos en contra del desarrollo. Hay muchos más casos, algunos que quizás no están documentados o en las redes sociales. Por ejemplo, en Chiloé se están haciendo muchos proyectos, por ejemplo, de rampas para transportarse para la gente, para las lanchas. Las comunidades desafectan esos espacios, pero lamentablemente ni el Estado ni el gobierno no les interesa visibilizar eso. Lo único que les interesa es decir que las EMPO entorpecen las cosas cuando esto no es así. Aquí un claro ejemplo.
Y esto es lo más grave que está pasando últimamente, que es el ataque a los pueblos originarios por parte de los políticos. Aquí tenemos claramente fotografías que son dentro de este mismo año, donde candidatos políticos como Kaiser, por ejemplo, llamaba directamente a querer eliminar la ley. Así de simple. Nos encontramos con el diputado Mauro González, diputado de mi distrito, que más encima salió reelecto ayer, donde en gran parte de su campaña, de lo que dice, llama a rechazar la solicitud de ejemplo, a derogar la ley, a modificarla, diciéndolo aún así este es un ejemplo. Es cosa de buscar sus redes sociales y van a ver que cada tantos videos hay uno vilipendiando la ley. Y aquí está otro ejemplo más, que es uno de los tantos intentos de modificación de la ley Laskenche, en este caso levantado por Fidel Espinosa, senador del Partido Socialista, que es una de las personas que ha estado abiertamente en contra de esta ley con los intentos de modificación de esta misma. Parlamentario que además ha sido muy cuestionado últimamente por hechos de corrupción. Y es aquí cuando nosotros nos preguntamos, ¿está todo perdido? ¿Acaso ya los laskenches estamos jodidos? Algunos dirán que sí, otros dirán que no, yo lo dejo a criterio de cada uno. Yo en lo personal creo que yo trato de ser lo más positivo, y aquí tenemos un ejemplo claro. Durante el año pasado se intentó ya modificar la ley a través de la ley de presupuesto, y en donde con el trabajo de asesores jurídicos de ONG que asesoran a las comunidades indígenas, ellos lograron defender y de acreditar que en el Tribunal Constitucional este intento de modificación se declarara inconstitucional. Esto fue en Santiago, fue el 26 de diciembre, un día siguiente de Navidad, y gran parte de los dirigentes o miembros de comunidades indígenas viajamos durante el 25 de diciembre de distintas partes del territorio chileno a acompañar a los peñas y a las lamuen que pusieron en el Tribunal Constitucional. Y todo ese trabajo, esa labor sirvió porque finalmente se logró esa victoria jurídicamente hablando, que es un precedente. Es un precedente. Así que el llamado final en esta presentación es uno solo, y es que la ley Laskenche, la ley 20.249, que crea los espacios marinos de pueblos originarios, no se tiene que modificar. Esa es la postura que tenemos las comunidades, no se debe modificar la ley Laskenche. Así que con esto termino mi presentación, diciendo unas frases que siempre a los mapuches nos motiva mucho, que es Amulepetengueichan Marichihueo. Seguiremos avanzando la lucha y 10 veces venceremos. Mañana. ¿Sigo? Ya, me presento yo mismo y ya. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, Marimari, Pulamien, Pupeñi, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Me siento también muy honrado de poder compartir este panel con jóvenes de pueblo originario, con la presencia también de muchas organizaciones y representantes también de pueblo originario, y con la posibilidad que me dan que desde el mundo académico, desde la posibilidad de hacer una ciencia colaborativa, poder presentar un par de reflexiones sobre la convergencia. Me gustaría apuntarlo desde ahí, de la convergencia en que diversas organizaciones indígenas de Chile, pero también de otras partes del mundo, están desarrollando la defensa territorial con una perspectiva de sustentabilidad, con una perspectiva de conservación. No la conservación, no la sustentabilidad a la cual estamos acostumbrados, generalmente una conservación o una sustentabilidad propia de los discursos, por ejemplo, de la economía verde y la economía azul. Es más bien una sustentabilidad que coloca al centro el bienestar de las personas, el bienestar de la naturaleza, de la cual dependen los modos de vida de los pueblos originarios, y que propone otras formas de hacer economía, otras formas de relacionarnos con la naturaleza, y me parece que ambos ejemplos, tanto el ejemplo de Epulafquen Mapu como el ejemplo de la identidad territorial Laskenche, convergen un poco en esa perspectiva y en esa trayectoria. Entonces me gustaría poner cuatro ideas, tratar con ustedes, con el público, 4 ideas que me parecen que pueden ser interesantes para pensar cómo desde los pueblos originarios y también comunidades locales y comunidades tradicionales se puede hacer esta defensa del territorio y este proyecto
territorial, ¿no? Y el primero tiene que ver con lo que nos presenta principalmente el caso de Epulafquen Mapu, que es un caso de ciencia intercultural, de ciencia comunitaria, que a mi modo de ver es parte de un movimiento mayor, un movimiento de una ciencia colaborativa, de una ciencia ciudadana que intenta transformar la manera en que se ha hecho tradicionalmente la ciencia, la investigación en Chile y en otras partes del mundo. Y esto tiene que ver con la propuesta de un enfoque de conocimientos múltiples, un enfoque de diálogo de saberes también, si queremos llamarlo de esa forma, donde a mí me parece que lo relevante que nos están diciendo las comunidades locales y los pueblos originarios es que existe una propuesta de ciencia, hay una bulla, ¿no? Fuerte. Una propuesta de ciencia ciudadana o de ciencia ancestral, de ciencia indígena, que pone el acento en el proceso de producción de datos. Y yo creo que eso es particularmente relevante porque la ciencia en general se ha concentrado en el dato. Y los datos, quienes son de las ciencias naturales, por ejemplo, quienes son de la ingeniería, para no hablar desde las ciencias sociales, que es el área en la que yo me manejo, los datos no son fiables. Los instrumentos de muestreo hay que calibrarlos. No siempre ese dato que te está mostrando el instrumento es el dato que da cuenta de la realidad. ¿Qué nos están diciendo las comunidades indígenas cuando participan de estos procesos de producción de datos? Es que lo más relevante, además de que el dato sea fiable, de que ese dato sea legítimo, es que el proceso de producción de ese dato, de esa información, tiene que también responder a esos elementos, a esos principios de legitimidad, de validación. Y no es la legitimidad y validación exclusivamente del proceso científico de producción de datos, sino que del proceso social que acompaña esa producción de datos. Entonces me parece que eso es un punto central porque la experiencia de Epulafquen Mapu y de otras organizaciones que están haciendo ciencia comunitaria, ciencia indígena en Chile, es relevar ese proceso de producción del dato, ¿no? Esto nos lleva a una pregunta, que es una pregunta central, cuando llevamos ese dato, por ejemplo, a procesos regulatorios, a procesos de incidencia pública o incluso a la discusión científica más tradicional, que tiene que ver con qué tan legítimo es la producción de un conocimiento basado en esos principios que están siendo llevados por las comunidades indígenas. La pregunta por la legitimidad y la validez de otros tipos de conocimientos no científicos es central para desarrollar una discusión sobre una ciencia indígena, una ciencia colaborativa o una ciencia comunitaria que sea capaz de incidir en los procesos de regulación, que son los procesos de regulación que afectan a las comunidades y que son parte de las propuestas de desarrollo, como la propuesta de los espacios costeros marinos de pueblo originario, ¿no? ¿Y eso qué requiere? A mi modo de ver, requiere dos transformaciones que son transformaciones radicales, son difíciles, pero que son transformaciones necesarias. Una transformación ontológica, parte de lo que propone la ley Lafkenche, la ley 20.249, es una transformación ontológica, radical, de cuál es la relación que tenemos con el mar. Una relación que no se basa exclusivamente en pensar el mar como un repositorio de recursos naturales, sino que pensar el mar como un sostén de la vida, ¿no? De la vida de personas y de la vida de los otros seres con los que interactuamos y que pueblan este mundo que es habitado por los pueblos originarios, ¿no? Y la otra es una apertura epistemológica, una apertura de saberes, ¿no? Y esa apertura impacta directamente a la ciencia. ¿Qué tipo de ciencia estamos desarrollando? ¿Cuáles son esos principios? ¿Cuáles son los procesos de producción de datos? Yo creo que ahí es donde tenemos también como científicos, como mundo académico, entrar a discutir precisamente esa forma de hacer ciencia. Me parece que cuando llegamos a delimitar una propuesta que claramente no son propuestas fijas de cómo producir una ciencia indígena, de cómo proyectar una manera de construir una territorialidad distinta en el mar, nuevas formas de relacionarse con los maritorios. Me parece que un elemento central tiene que ver con la capacidad que tenemos de construir ciertos estándares mínimos, ciertos protocolos mínimos, que nos digan, por ejemplo, que ese dato producido por la ciencia ciudadana, por la ciencia indígena, es un dato válido, es un dato legítimo, es un dato que siguió los procesos que las comunidades quieren que esos datos sean así producidos, ¿no? Por ejemplo, protocolos de consulta, protocolos de relación con las comunidades, estándares mínimos. Para nosotros, nuevamente, creo que uno de los elementos centrales no tiene que ser como descentrar
el proceso de construcción científica, descentrarlo del dato y enfocarlo más en el proceso de producción del dato. Nos parece que, por ejemplo, la posibilidad de construir ciertos estándares que nos digan cómo podemos generar un principio de participación en la construcción de un dato científico de ciencia ciudadana o de ciencia comunitaria o de ciencia indígena. ¿Cuál es el mecanismo por el cual vamos a construir un dato que pueda ser utilizado por un ente regulatorio? Por ejemplo, periodicidad, que es lo que hacen un poco Epulafquen Mapu con el proceso de monitoreo de los lagos Ranco, Maihue, de los ríos tributarios de estos dos cuerpos de agua, ¿no? Regularidad, periodicidad, mantener ciertos puntos fijos a lo largo del tiempo que te permitan ir construyendo una base sólida de información sobre el estado ambiental de esos territorios, y además podemos agregar no solo elementos y parámetros ambientales como calidad del agua, sino que también elementos propios de la relación de las personas con la naturaleza, elementos más cualitativos, no tan cuantitativos, elementos cualitativos sobre los modos de vida, sobre la relación con la naturaleza, sobre amenazas ambientales que pueden estar afectando esos territorios. Me parece que podemos avanzar o podemos intentar construir una ciencia que sea capaz de abordar estos elementos. Y por último, y con esto cierro, me parece que existe un desafío súper relevante, un desafío que no es simple, yo diría que es bien complejo, pero es un desafío que yo creo que es súper importante abordarlo cuando pensamos en cómo todas estas discusiones, sean en la producción de un dato comunitario, sea en la propuesta de una forma de desarrollo basada en los proyectos territoriales de las propias comunidades, cómo entramos en la regulación, en los sistemas de regulación regulatorios, en las políticas públicas. Me parece que los elementos que yo fui colocando y que las experiencias que traen aquí los compañeros y las compañeras colocan son ejemplos, hay casos, hay buenas prácticas, pero me parece que es una cuestión central, por ejemplo, cuando hablemos de cómo generar ciertos estándares mínimos, es cómo logramos construir ese proceso sin una homogenización cultural en términos ontológicos y en términos epistemológicos. Cómo logramos construir un estándar que no cierre la puerta a la diversidad de formas de conocer que existen en los territorios, ¿no? Y me parece que eso es clave, porque precisamente lo que nos trae acá a la COP30, lo que nos trae a este tipo de espacios, sobre todo cuando la voz de los pueblos originarios comienza a ser escuchada, es precisamente que es en los conocimientos, que en la diversidad de esos conocimientos donde podemos encontrar parte de las soluciones que estamos buscando. Por ejemplo, por eso cualquier tipo de regulación, cualquier tipo de política pública que quiera incorporar esos elementos tiene que ser capaz de no reducir esa diversidad cultural a la homogeneidad propia de un sistema regulatorio o de una forma de vida. Yo entiendo que eso es complejo, es una tarea difícil, pero creo que con la posibilidad de ir construyendo espacios de diálogo, de sistemas de conocimientos múltiples, de diálogo de saberes, podemos avanzar en esa dirección. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Francisco por tus comentarios, tus reflexiones. Queríamos extender un par de preguntas también a Antu y a Miguel, un poco para dar espacio a la conversación, y también vamos a dar espacio para comentarios o preguntas desde el público. La primera, un poco para profundizar en el tema de las barreras y las condiciones de participación. ¿Cuáles son hoy las barreras más difíciles de superar para garantizar una participación efectiva en los instrumentos de gestión del cambio climático, especialmente los referidos a las aguas, y qué transformaciones, en su opinión, deberían priorizarse? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Ya. Chalto Ñaña por la pregunta. Bueno, y también a los Lamien aquí que dieron su intervención. Respondiendo a esa pregunta, y a modo de ejemplo, nosotras desde el colectivo Epulafquen Mapu vimos como una falla en el sistema, y esa falla en el sistema que por lo menos la Dirección General de Aguas en Chile no tiene la capacidad de monitoreo que debiese tener. Por ejemplo,
En el año, bueno, aquí tengo un mapa de los monitoreos que hace la DGA, y la DGA estaba sacando desde el año 2021 al 2023, solo casi, pero estoy buscando el dato, aquí está. La DGA tiene 14 estaciones vigentes en la subcuenca frente al lago Ranco, de las cuales solo 2 han registrado toma de datos en los últimos 5 años, con un promedio de 5 mediciones anuales entre el 2023 y el 2024. Eso quiere decir que nuestro colectivo está monitoreando más que la DGA. Ahora entramos al problema que decía el amigo Francisco, es que ¿quién reconoce esos datos? ¿Cómo nos aceptan los datos? ¿Cómo tomamos los datos? Entonces, desde el inicio de nuestra iniciativa de monitoreo, nosotros pusimos algo que el Estado o las leyes medioambientales nos suelen poner sobre la mesa, que es el componente espiritual del habitar un territorio, un espacio. Entonces, por eso nosotras cada vez que sacamos una muestra, hacemos el protocolo mapuche, se pide permiso a los NIEN, a los espíritus, y nosotras dijimos, pero ¿cómo hacemos entender al gobierno y al Estado este protocolo? No estamos hablando el mismo idioma, ni tenemos los mismos entendimientos. Eso era una cosa. La otra cosa era la capacidad técnica para poder hacer los muestreos. Tuvimos que hacer colaboración, es decir, tuvimos que trabajar con el mundo científico, trabajar con la academia para poder hacer este levantamiento, de datos. Entonces, otra cosa importante, que los puntos de monitoreo que nosotras estamos haciendo fueron escogidos por las propias familias mapuche-huilliche de las comunidades. Es decir, que aquí nos vino una consultora externa al territorio, que no conoce el territorio, a decir aquí se debe monitorear, sino que fuimos nosotras, las propias mujeres, y digo nosotras porque somos mayoritariamente mujeres, las que están a la cabeza de este movimiento, que es un movimiento de ciencia intercultural. Decidimos los lugares donde se tenían que hacer los monitoreos, que son los lugares donde están el tema de los usos ancestrales, porque son lugares cerca de los guillatúes, de donde la gente saca agua para realizar la ceremonia, que el gobierno de Chile no te iba a aceptar ese espacio. Entonces hicimos una traducción, donde nosotros vemos un NIEN, entendimos que eso no podía pasar a un instrumento, se le pone un sitio de relevancia sociocultural. Entonces ahí empezamos a hablar como lenguaje, ¿cierto?, de las ciencias. Y bueno, la pregunta igual decía, los desafíos, ese es un desafío. Nosotros logramos enviar nuestros datos que están analizados, gracias a nuestra amiga Nicole Rocha, que es geógrafa, y se dio el trabajo de sistematizar los datos. Entonces nosotros ya tenemos resultados a partir de las mediciones. Por ejemplo, el lago Ranco ahora tiene mayores nutrientes como fósforo y nitrógeno que lo que tenía hace un par de años atrás. Y el fósforo y el nitrógeno están derivados de lo que es la caca del salmón. Entonces nosotras vamos a empezar a dar la pelea, a poner nuestros datos versus los datos de la salmonera, porque la salmonera dice, mira, acá está el estudio, esto es lo que nosotros estamos analizando, y nosotros le vamos a decir, acá está nuestro estudio, que sí dice que el lago se está contaminando. Nosotras tenemos como ejemplo el lago Villarrica, que es un lago que está en saturación. El lago Villarrica es un lago que pertenece a los lagos norpatagónicos, como el Ranco, y ese lago ya está en saturación máxima, por lo que nosotras no queremos que nuestro lago Ranco pase a ser un lago Villarrica. ¿Y por qué está en saturación? Se preguntarán ustedes, y yo sé que también tiene la respuesta, por el tema de la piscicultura y sobre todo por el tema de las lanchas acuáticas, por el tema de las inmobiliarias sin regulación, que son muchas cosas que están contaminando y que ya se ven en nuestro lago Ranco. Hay algo de lo que nadie habla, que es el tema de la gentrificación. Y con esto paso la palabra. Por ejemplo, ahora nosotros en Lago Ranco quiere hacer un proyecto de 204 segundas viviendas de gente de Santiago, que no tiene, primero el proyecto no cuenta con la capacidad de tratar esas nuevas aguas servidas que van a llegar al territorio, y todo se está encareciendo. Entonces nadie habla de eso, de que en la Norpatagonia chilena pareciera ser que el patio de los ricos, porque llega una casa, una segunda vivienda, y no solo llega la segunda vivienda, llegan las lanchas que traen esa segunda vivienda, llegan los autos que trae esa segunda vivienda, llega el tema de la gentrificación, porque nos cobran todo más caro, como si fuera un pueblo de ricos, y no es así. Entonces todo esto deriva en que nuestro lago se contamina, y aquí vuelvo al principio con lo que comencé esta ponencia, que nosotras no tenemos agua potable. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser que la única comunidad que habita en medio del lago, indígena, es la única comunidad que no tiene agua potable de toda la subcuenca?
Y ahora el gobierno nos quiere dar agua porque hay un tema de no regulación de tierras, pero tampoco quieren hacer una excepción constitucional. Entonces volvemos al mismo tema de que si se contamina el lago, la comunidad va a tener que erradicarse. Cosas que pasaban con la colonización antiguamente del pueblo mapuche, está pasando hoy en día, pero con el tema de la contaminación de nuestros espacios de agua. En el caso de quienes habitamos, por ejemplo, los archipiélagos, los mares interiores, que es donde existe la mayor cantidad de presencia de la industria, ¿no? Una de las principales barreras es la ineficacia del Estado. Esto es debido a que son ellos quienes debiesen fiscalizar cómo está la salud del agua, del mar, pero no lo hacen, no tienen los recursos suficientes. Tampoco ningún gobierno ha tenido la intención de financiar estos recursos a los entes fiscalizadores, como Cernapesca, por ejemplo, que son quienes debiesen de fiscalizar a la industria, a las salmoneras, pero no lo hacen, ni siquiera tienen recursos para hacerlo. Y cuando lo hacen, más encima van con las mismas lanchas de los salmoneros a inspeccionar cómo está el mar. Entonces eso ya es un tremendo conflicto de intereses. En el caso de cómo saber la salud del maritorio, ¿no? Sobre todo del sur de Chile, es el Estado quien no está haciendo la pega, porque al fin de cuentas no les interesa, la verdad, es así de simple, no les interesa. Prefieren enfocar sus esfuerzos, sus intenciones en otras cosas, pero no en lo que realmente importa. Muchas veces durante el último tiempo se ha hablado mucho de que una de las razones para empezar de cómo la industria fue avanzando desde los lagos al sur fue porque ya los mares de los lagos están saturados, ya no, los niveles de oxígeno ya no son los mismos que habían antes. En la milinicultura, por ejemplo, la captación de semillas ya no está ocurriendo porque los mares ya no permiten esa capacidad, y es porque se generó una sobreexplotación del maritorio. Por eso es que yo creo que en estos casos donde el Estado no está haciendo la pega, al final son las comunidades que van a tener que quizá realizar esta labor, quizá replicar lo que están haciendo la Ramona Tomalén con su colectivo del Epulafken, Mapu. Si no me equivoco, igual ahí me pueden corregir, también otras organizaciones ya están haciendo una formación o capacitación para que las personas puedan poder utilizar ser quienes vean cómo está el mar en sus territorios, porque el Estado no lo hace y no le interesa tampoco hacerlo. Es por eso que cada vez la industria se fue avanzando de los lagos, pasó después a Aysén, ahora está en Magallanes, donde al ser todos estos lugares llenos de fiordos interiores, de islas, son los lugares idóneos para que esta industria se instalen. Y en estos lugares, sobre todo los lugares más insulares como es Aysén y Magallanes, donde hay sectores donde no vive gente, mucho espacio sin habitar, ¿no? Los mares están igual haciéndose bolsa. Entonces, por lo menos mi conclusión personal es de que quien tiene que hacer esta pega es el Estado, son los gobiernos, pero lamentablemente no les interesa. Bueno, vamos a plantear una segunda pregunta. Aquí también Francisco, si quieres de los comentarios. ¿Se escucha bien? Yo me escucho más o menos. Y bueno, Francisco ya comentaba un poco sobre esta temática, sobre el diálogo de conocimientos y metodologías. ¿Cómo podemos diseñar procesos de diálogo entre conocimientos científicos y ancestrales que eviten la corrupción o el extractivismo de datos, apunten a un involucramiento de los conocimientos indígenas que al mismo tiempo fortalezcan la autodeterminación y los indígenas en la toma de decisiones? ¿Se escuchó muy cortado? Sí. ¿Ahí se escucha mejor? ¿Sí? Ya. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos diseñar procesos de diálogo entre conocimientos científicos y ancestrales que eviten la cooptación o el extractivismo de datos, que apunten a un involucramiento de estos conocimientos y al mismo tiempo fortalezcan la autodeterminación y soberanía en la toma de decisiones? Sí, ya. Una muy buena pregunta, ñaña.
Bueno, se me ocurren varias cosas. Lo primero, me voy a tomar de lo que planteó el Damián Francisco, que igual va un tema de la ontología desde la génesis del Estado mismo, y va también con un tema de la folclorización, porque en Chile y en el mundo se folcloriza mucho lo indígena, se toma lo indígena como algo bonito, como una pieza de museo, como un llavero en el aeropuerto. Y somos personas que habitamos territorios, pero muchas veces estamos fuera de las decisiones que se toman sobre nuestros territorios, relegados sintéticamente a una consulta, donde los recursos que el Estado pone en la consulta es para el coffee break y para pasar la lista. Eso es lo que yo he identificado, y creo que por eso va mucho de que, aparte de que como mapuche, sufrimos todo este tema de que estamos fuera de la generación de las políticas. Paralelamente tenemos que hacer un esfuerzo increíble para poder estar dentro. Así que sí es difícil. Yo creo que para que haya un diálogo entre el conocimiento ancestral y entre la ciencia, tiene que haber este respeto entre los dos entendimientos. En el colectivo nosotras creamos un protocolo de coinvestigación, que es cuando se hace una investigación en nuestro territorio, la autoría queda en el colectivo. Y esto es súper importante porque, bueno, aquí ya es como va un tema del extractivismo epistemológico. Siempre pasa que cuando llegan a hacer investigaciones a las comunidades indígenas, siempre sale el nombre del investigador y los mapuches como colaboradores, o como personas que entregaron su conocimiento para el estudio, pero nunca se da que somos nosotros y que salga nuestro nombre y apellido en esas investigaciones. Y eso es un tema, es como un derecho en el tema de la ciencia. Por eso existe tanta desconfianza de las comunidades indígenas cuando se va a hacer investigación. En el caso del colectivo, nosotras también logramos que la empresa que está haciendo el levantamiento de línea base para la norma secundaria tomara nuestros parámetros, lo cual fue muy bonito para nosotras porque nuestros datos van a quedar, van a entrar en la norma, y esperamos que en nuestros sitios de monitoreo podamos tener un lugar de monitoreo permanente, porque esto no es algo que no es un trabajo que va a durar 5, 10, 15 años, sino que es un trabajo que tiene que durar para toda la vida, es decir, siempre se tiene que monitorear. Nosotros observamos que el lago Titicaca fue sujeto de derecho, y nosotras decimos, ¿por qué nuestros lagos en Chile no pueden ser sujetos de derecho? Y aquí voy a lo que planteaba Milamiel Miguel, que hay un tema político. El tema de la política es muy importante porque, como ustedes saben, Chile estamos en plenas elecciones presidenciales, tenemos presidentes que son candidatos a presidentes que son negacionistas, entonces igual quedamos un poco a la deriva, porque si sale un gobierno que es negacionista climático, ya los pocos recursos que tiene el Ministerio de Medio Ambiente, porque nosotras cuando vamos a tocar la puerta del ministerio siempre nos dicen tenemos poca plata. Somos el ministerio que tiene menos plata, pero es uno de los ministerios más importantes, y todos los recursos que Chile genera, todo el PIB, es gracias a los recursos naturales, y recursos naturales que están en territorio indígena, que eso es lo que no se considera. El tema que pasa en el norte con el litio, que nuestro país es un país exportador de estos minerales de transición justa, que todo lo que se discute en esta conferencia, y que se habla que es una conferencia indígena, que es la primera vez que se hace en territorio amazónico, pero yo me pregunto si ustedes saben cuál es la fuerza o cuál es el poder que tienen las comunidades indígenas dentro de las salas de negociación. Yo creo que ustedes han hecho seguimiento a las negociaciones, y dónde quedan nuestras demandas, nuestras voces. Quedamos relegados a una imagen de un post de Brasil COP en el tema indígena, porque a eso yo voy con el tema de la folclorización. Es por eso que las propuestas, y lo que yo considero, es que tienen que haber escaños reservados en el Congreso para personas mapuche, y no solo mapuche, sino de los 12 pueblos originarios que hay en Chile. Creo que me alejé un poco de la pregunta que me estaban haciendo, pero yo creo que eso es una solución de que nosotros tenemos capacidad de legislar. Si se ve Nueva Zelanda tiene su escaño reservado al hermano Maorí y tienen poder dentro del Congreso. Y así que igual estamos felices de que en estas elecciones tenemos nuestra primera senadora mapuche, la ñaña Elisa Loncón, y diputadas que fueron reelectas como Erika Ñanco, que son gestos políticos que hablan de que estamos avanzando en esa materia. Y para finalizar, el tema del diálogo, del monitoreo, es vernos como ciencia. Los pueblos indígenas hacen ciencia. No tiene por qué siempre tener ese nombre de intercultural
o como ciencia blanda, sino que es ciencia dura. Los pueblos saben, manejan sus cultivos, saben cómo nosotros lideramos soluciones que aquí en la COP se tecnifican de una manera increíble, pero en el fondo no es tan complicado. Así que eso podría decir. Yo por lo menos creo que para que estas cosas ya no pasen como vienen siendo, ¿no? Lo que pasa mucho cuando los investigadores se acercan a las comunidades, que es esta extracción, estos usos de estos conocimientos ancestrales que hacen uso de las comunidades, es que es algo que yo creo que ya está pasando quizás ahora con mucha más regularidad, que es que muchos integrantes de estas comunidades, personas indígenas, ya están estudiando, es eso, derechamente están estudiando diversas carreras, algunas que quizás permitan hacer un correcto uso de estos conocimientos, no para extraerlos, llevarlos después a otros lugares, hacer, no sé, posgrados, magíster, etcétera, sino que para rescatar quizás los conocimientos que las comunidades siempre han hecho, históricamente han hecho. Yo creo que eso es algo importante, es algo que yo, por lo menos en mi territorio que habito, que es Quinchao, veo que está pasando, donde cada vez hay jóvenes indígenas, no jóvenes mapuches, huilliches, que están estudiando carreras con el enfoque de trabajar para las comunidades, sin olvidarse de eso, de que nosotros somos, al ser jóvenes que salimos de comunidades indígenas, debemos trabajar para nuestras comunidades, para mejorar nuestra calidad de vida, para ayudarnos a nosotros mismos. Yo creo que eso es algo muy importante y que por lo menos yo, en el territorio que puedo hablar, veo que está pasando eso, y eso es algo que en lo personal a mí me alegra mucho. Yo igual estudié una carrera que no es muy pertinente quizás con estas cosas dirigenciales, pero que aún así trato de rescatar, ¿no?, lo que pueda para poder apoyar a mi comunidad y al territorio en general. Eso por un lado. Y ¿qué más puedo comentar? Yo creo que es importante la presencia de las comunidades indígenas en estos espacios también, porque son los que siempre se ha hablado, las comunidades indígenas son finalmente los que están, quienes viven, son quienes cuidan los territorios, somos las personas que habitamos los lugares, somos los que vamos a estar ahí siempre. Entonces quizás en estar claro, es un hito que hayan personas en el Congreso, legisladores, ¿no?, mapuches o de cualquier pueblo, también es un tremendo hito, porque al final siempre vamos a ser nosotros quienes estamos al pie del cañón, luchando por la defensa de los territorios. Somos la población indígena, es la población quizás más vulnerable en el sentido de, no sé, de económico quizás, y también somos vulnerables en el sentido de que somos nosotros quienes defendemos los territorios, quienes nos exponemos, quienes nos mostramos, quienes hacemos nuestro primer acto de lucha contra el extractivismo, contra las políticas extractivistas. Yo creo que eso es lo importante, articularnos nosotros mismos en nuestras comunidades, darle la oportunidad a los jóvenes que están estudiando de repente, porque eso pasa mucho, igual yo creo, no solo en las comunidades, sino que en cualquier lugar. A uno no es profeta en su tierra, muchas veces cuando viene de afuera dicen, oh, vino alguien de afuera, le hacemos caso, lo escuchamos todo, pero a veces tenemos a la gente que es capaz de hacer estas cosas en los mismos territorios, pero como es de nuestro territorio, decimos, no, se estará puro cuenteándonos. Son cosas que pasan de repente, sobre todo en los lugares más chicos, poblaciones más chicas, como son a veces las comunidades, pero yo creo que eso igual es algo importante que tenemos que hacer nosotros, creernos el cuento nosotros mismos y apoyar también a los jóvenes que están estudiando y sacando la cara más adelante por nosotros. Eso, Mayún. Gracias. Sí, solo quería agregar dos elementos que me parecen súper importantes en términos de desafío, y que abordan nuevamente esta idea de cómo se produce el dato y cómo se usa el dato producido por las comunidades. Y en el primero me parece que es clave reconocer que esa producción de datos, cuando es un dato comunitario, es un dato que es producido por comunidades que están sometidas a desigualdades que son estructurales. No por nada hablamos de mujeres, indígenas, que están produciendo ese dato con poco acceso a información, con poco acceso, por ejemplo, a kits de bajo costo que puedan analizar parámetros ambientales de la calidad del agua, por ejemplo, y a la posibilidad de que esos datos que son producidos en esas condiciones puedan ser o puedan construirse alianzas, como lo cuenta Antumalén, alianzas, por ejemplo, con la universidad. Entonces, de alguna forma, las comunidades están funcionando como termómetros
como los que hacen el primer acercamiento a este estado ambiental de las comunidades, de los territorios, y cuando se genera una alerta, a propósito de esta capacidad, de esta densidad que las comunidades tienen de poder tener datos mucho más precisos, datos que además tienen una regularidad mucho mayor de los datos que son producidos por las agencias públicas, poder tener la relación con la universidad para que vaya con su laboratorio certificado y pueda en el fondo como legitimar esa alerta que las comunidades están dando con sus kits y con sus posibilidades de ir monitoreando en el fondo el estado ambiental. Y por otra parte, que me parece que el otro desafío clave tiene que ver con cómo se gobiernan esos datos y cuáles son los principios de uso, de acceso a esos datos que están siendo producidos por las comunidades, principios de justicia, principios de cuidado, de autoridad sobre el dato, de responsabilidad con esos datos que son producidos. Entonces me parece que ahí hay como dos desafíos claves para el desarrollo de cualquier política pública o de cualquier sistema regulatorio que esté intentando incorporar esos diálogos de saber o al menos propiciar esos diálogos de saberes. Tengo este micrófono también. Sí. Bueno, muchas gracias primero por las presentaciones, también por los comentarios a estas preguntas que quisimos plantear acá. Ahora queríamos abrir el espacio, estos minutos que nos quedan, a preguntas o comentarios desde el público. Aló, probando. Ya. Hola a todas y todos, mi nombre es Cristian Paredes, del Observatorio Ciudadano. Solamente comentar que me parece bien atingente este panel en relación con la ciencia indígena y con la producción de datos, precisamente en un espacio como este, porque al menos crecientemente en el marco de instrumentos internacionales, ¿cierto?, tratados ambientales, pero también de derechos humanos, se ha ido incorporando crecientemente como esta necesidad de asegurar la participación efectiva de pueblos originarios, pero también de integrar, y esto es como la frase estándar, ¿cierto?, de integrar los conocimientos tradicionales, ¿no? Uno lo puede ver desde la Convención Marco de Cambio Climático, en el Marco Kunming-Montreal de la Diversidad Biológica, en el Tratado de Alta Mar. Y yo creo que ahí es importante evidenciar la brecha, ¿no?, que tenemos en Chile respecto a estos tratados, ¿cierto?, que Chile precisamente ha suscrito, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de la aplicación de la ley Lafkenche, quienes estamos de alguna manera vinculados con ella, vemos cómo, por ejemplo, crecientemente se ha ocupado como estrategia por parte de sus detractores el atacar la manera en que se producen esos datos, por ejemplo, para demostrar el uso consuetudinario o los usos tradicionales que se ejercen, ¿no? Crecientemente se están cuestionando las metodologías, por ejemplo, cualitativas que utiliza la CONADI o los propios testimonios de las personas y representantes indígenas en torno a cuáles son las prácticas consuetudinarias que realizan, ¿no? Nuevamente en discordancia con los estándares internacionales. También, por ejemplo, lo vemos en los sistemas de evaluación de impacto ambiental, cuando no se consideran, por ejemplo, los testimonios o los saberes de pueblos originarios, por ejemplo, en relación con sitios tabú, por ejemplo. Entonces, nada, solamente quería agregar o complementar en ese sentido, que creo que es atingente la conversación y que da cuenta, ¿cierto?, de esa inmensa brecha que tenemos con tratados internacionales que Chile ha suscrito, pero que no ha sabido cómo cumplir. Y solamente con esto termino. También está, por ejemplo, la actualización de las NDC, de las Contribuciones Nacionales Determinadas, donde el rol de los pueblos indígenas está muy, muy limitado, solamente a portadores de conocimientos tradicionales, a portadores de buenas prácticas, pero no se reconoce un rol sustantivo, digamos, en la acción climática, por ejemplo. Solo eso. Muchas gracias por el comentario. Claudia. Buenas tardes, Pichaucota. Agradecida de sus presentaciones. Quería hacer una pregunta más que nada a la academia. ¿Cuál es la posibilidad que crees tú, que a nosotros en el norte también nos pasa mucho, de que de repente nosotros somos agricultores, llega la Comisión Nacional de Riego, la DGA, viene a hacer un estudio y traen sus expertos? Nosotros como asociación por lo general no aceptamos esos expertos y ponemos a nuestros expertos que son gente mayor, pero ¿cuál crees tú que es la posibilidad que en Chile se pueda validar estos conocimientos? Porque si bien es cierto, como ustedes dicen, como decía Calpichau, bueno, yo estoy estudiando, nos vamos a preparar, podemos seguir estudiando,
Existe mucho, no sé si en Chile nomás esto de que entre más estudio tengo, capaz que mejor cargo, mejor sueldo, no lo tengo idea. Pero ustedes son jóvenes y tienen posibilidad de seguir estudiando, pueden sacar una licenciatura, un doctorado, un magíster y por lo que veo se han movido muy bien en el extranjero, así que pueden avanzar. Pero ¿qué pasa con nuestros abuelos, con nuestros jóvenes? ¿Cómo podemos con nuestras personas mayores, cómo podemos validar sus conocimientos de forma técnica y legal, por decirlo de alguna forma, así como los cursos CENSES que existen en Chile, para que cuando llegue el Estado o la academia o quien sea a hacer su estudio, incluyan a estas personas y no solamente como un simple colaborador indígena de la zona, como decía acá, el pichado conocimiento ancestral, el conocimiento local, qué sé yo. ¿Por qué te lo digo? Porque resulta que lamentablemente no hay una forma de competir con ese profesional de afuera, que por lo general vienen del sur al norte y no se manejan muy bien en la zona. Entonces, la mayoría de los errores que ocurren en los proyectos es debidamente a que estos asesores no manejan el conocimiento. Entonces, en la academia, ¿tú crees que valide los conocimientos de a las personas más mayores y que le puedan dar, no sé, un título o algo, de alguna u otra forma, generar una forma de, como te decía, como los cursos CENSE, para que ellos puedan después estar en la cabeza de estos estudios? Gracias por la pregunta. Bueno, es un proceso súper complejo. Yo creo que lo primero un primer camino es mirar que lo que están haciendo los pueblos originarios también lo están haciendo otras comunidades no indígenas, comunidades locales, comunidades tradicionales, que están también produciendo su propia ciencia porque han visto que la ciencia es política y que muchas de las discusiones políticas en las que están envueltos, de defensa de su territorio, de defensa ambiental, de justicia climática, pasa por una discusión de quién presenta los mejores datos, ¿no? O quién tiene la capacidad de producirlo, que tal vez podría ser el primer estadio. Entonces yo creo que lo primero es mirar y verse que hay más comunidades y organizaciones que están haciendo esto, que no están solos, digamos, que no es o sea, más bien existen otras organizaciones que están haciendo, que están probando metodología, que están aplicando, que están trayendo kits, que están desarrollando, por ejemplo, kits de bajo costo de análisis de agua, de suelo, de aire. Entonces ahí también pasa por una parte por encontrar los financiamientos, encontrar a los financiadores que vean acá la potencialidad de transformación que implica la generación de datos con ciencia ciudadana, con ciencia comunitaria, con ciencia colaborativa. Entonces, eso diría que es un primer camino. El otro, me parece que es la importancia de ver, yo sé que es difícil para las comunidades encontrar en la academia espacios de colaboración, pero al mismo tiempo, como académico, me corresponde decirle que la academia también es un espacio en disputa, también es un espacio donde no es toda la academia igual, es un espacio heterogéneo. Y por lo tanto, busquen alianzas, eso podría decirles desde la academia, la posibilidad de buscar alianzas. Apliquen los protocolos, y si no tienen protocolos, bueno, creen esos protocolos de conocimiento. Existen otras organizaciones que ya los tienen, hagan alianzas con esas organizaciones para conocer buenas prácticas de vinculación con esas universidades, porque como yo les decía, las comunidades tienen la capacidad, por ejemplo, de estar monitoreando durante 5 años, una vez por mes, el estado ambiental de un lugar, y eso sirve de termómetro. Entonces, la medida que cuando esa temperatura de esa persona que está siendo cuidada, de ese ambiente que está siendo cuidado, sube, bueno, es el momento de activar a la academia, de activar esos laboratorios, y en el fondo ahí ir y ver los datos, porque hay los kits de bajo costo, no tiene la capacidad de ver algunos datos que necesita un laboratorio con mayor capacidad. Bueno, pero ahí está la alianza con el mundo académico. Y creo que finalmente pasa también por intentar transformar los currículums escolares, la manera en que se forman los profesionales, y eso claramente es un desafío más de largo plazo, pero yo diría que hay elementos, digamos, están ocurriendo elementos para poder al menos pensar que existe un camino viable para hacer para construir ese proyecto.
Bueno, tomando el primer comentario que hizo el compañero, yo creo que aquí hay algo muy importante, y ya que estamos hablando de datos, que es el tema del tercer ciclo de las NDC. Hay un informe de IPGIA que yo leí, y las menciones a los pueblos indígenas en los 195 estados que están dentro del informe son muy bajas. Por ejemplo, el reconocimiento de la gobernanza, solo 8,2% reconoce jurisdicción indígena. De los 195 estados parte que están aquí reunidos en Belén, hablando sobre cambio climático. En el tema del legado colonial, solo 4 países mencionan que hay diferencias estructurales entre los gobiernos y los pueblos indígenas a partir del legado colonial. Solo 4 países, yo desconozco y me imagino que Chile no es uno de esos 4 países que reconoce el legado colonial. El tema de los sistemas de conocimiento, 22,7% de los 195 países reconoce conocimientos indígenas, y así en titulares de derechos, 28,2%, jurisdicción y gobernanza. Entonces son porcentajes muy bajos, y estamos hablando que son los planes que se van a implementar y que vienen mandatados por la Secretaría de la CMNUCC, de Naciones Unidas, etcétera, y las menciones a los pueblos indígenas son muy bajas. Entonces yo solo quería mencionarlo, y que cuál yo pienso que es la solución, a partir de lo que pregunta la hermana, es que nosotros nos sentemos a redactar y a escribir que podamos hacer párrafos, que dejemos ya de estar siempre consultando, sino sacar profesionales indígenas que sean capaces de negociar, profesionales indígenas que sean capaces de escribir, y no es un tema de capacidad, las capacidades ya existen, solo que falta voluntad de los gobiernos, de los estados, para sentarse con los pueblos indígenas frente a frente y poder nosotros ser parte de estos procesos. En Chile se abre una convocatoria que es para dar observaciones a la NDC. Se hicieron observaciones a las NDC, pero tampoco vimos que fueron esas observaciones recogidas. Entonces, ¿de qué sirve que se hagan las consultas, de que habilita la plataforma para dejar informaciones, si finalmente quiénes son los que escriben los textos? ¿Y quiénes son después los que vienen a defender esos párrafos, esos textos en las distintas materias que se discuten acá? Solo quería mencionarlo. No sé si hay algún otro comentario. Mari Compuché, Mari Lamien, gusto de poderle escuchar en estos espacios tan complejos de repente, de que sobre todo los pueblos tengamos la posibilidad de conversar y de contar nuestras experiencias. Yo quería preguntar a la Lamien respecto a los datos que ustedes están levantando, y preguntar cómo qué acción concreta han podido hacer para que puedan contar con la validación. Porque finalmente organizaciones como nosotros somos de la Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar, estamos levantando también en un monitoreo autonómico, ¿cierto?, algunos datos, muchos datos, y hemos averiguado también cómo poder validarlos, porque claramente se tiene que contrarrestar con lo que los gobiernos sacan o los estados, o dependiendo el servicio público al cual quieras presentar los datos. Entonces yo quería preguntar cuáles son como las acciones más prácticas que ustedes han realizado para que estos datos puedan validarse, ¿cierto? Y también saber qué opina la comunidad respecto a la toma de datos, ya, si está toda la comunidad involucrada, cómo aporta la comunidad, cómo se informa la comunidad. Yo creo que eso también es importante conocerlo, ¿cierto? Porque de esas experiencias también organizaciones como las nuestras, que nos dedicamos principalmente al tema marino, sirve para ir trabajando algo más en red, para saber el ensayo, los problemas que se tienen cuando se capturan datos, cómo los presentamos, cómo los validamos y cómo los defendemos también, ya, porque en el fondo son datos que nosotros con nuestros propios conceptos y nuestra propia información levantamos, ¿cierto? Y que son autonómicos de alguna manera, son nuestros, trabajados por nosotros. Eso es mi... Feley Lamien, Mañón, por su pregunta. Tiene varias cosas que podría decirle. Lo primero, es una materia que es muy difícil. Nosotras cuando empezamos con la idea de monitorear, buscamos ayuda de biólogos, y los biólogos nos capacitaron en todo, porque no teníamos conocimiento, nunca habíamos realizado ciencia, y particularmente el tema de recopilar datos es muy científico, porque tiene protocolo y tiene todo el tema de la rigurosidad científica para que el dato sea válido.
Entonces nosotras tuvimos como varios ensayos y errores. La primera vez que tomamos datos fue la Universidad Católica a través del DICTUC, y llegaron los profesionales de la Universidad Católica con su equipo, con sus máquinas, a tomar los datos directamente. Pero eso era súper caro, nos salía muy caro, no teníamos financiamiento asegurado para tomar un dato de ese valor siempre. Y nos arrojaron los resultados, nos enfrentamos entonces con las personas de la comunidad a un análisis científico como de 5 hojas, con miles de parámetros, y nosotros dijimos, ya, ¿y qué hacemos ahora con estos parámetros? Hay que empezar a entender qué dicen los parámetros. Y eso ya fue el primer paso, que es como poder empezar a hablar este idioma científico, que es una cosa. Lo segundo, que como dijimos que los primeros datos, la primera toma de muestras fue muy cara, y dijimos, ¿por qué no capacitamos a las propias personas de la comunidad a que nosotras mismas tomemos los datos? Y ahí nos enfrentamos a las mismas preguntas que plantea usted: ¿qué los valida? ¿Son válidos o no los datos? Entonces nosotros siempre nos hemos asesorado de un equipo técnico, científico, y reconocimos los kits Visocolor, que son los kits que estamos utilizando ahora, que son mucho más baratos, que no tienen la cantidad de parámetros que te arroja una muestra de laboratorio, pero sí nos ayuda a medir lo que a nosotros nos interesaba, que era principalmente el tema de que la piscicultura está contaminando, y poder tener esa información. Entonces, sistematizamos los datos de las pisciculturas, eso tuvimos los informes, y lo otro, para que sean válidos en la MIEN, es un tema constantemente de vinculación política. Nosotros hemos ido a la Seremía de Medio Ambiente muchas veces, hemos ido a la Municipalidad de Futrono muchas veces, hemos tenido que hacer todo ese diálogo político, y a partir de ese diálogo político logramos que la consultora que va a realizar la norma secundaria incluya nuestros datos como una base de monitoreo. Pero eso también tuvieron que ir la gente de la consultora a conocernos, a presentar el proyecto, a enseñarle cómo se toman los datos, y ampliar también los datos, porque si bien estamos midiendo parámetros físico-químicos, también ahora vamos a empezar a medir la Escherichia coli, que es la de la caca, por el tema de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Entonces, concretamente su pregunta de cuál es la manera como de que sea reconocido los datos, es como un camino que tenemos en construcción. Logramos lo primero, que era que la gente de la norma secundaria nos escuche, que podamos dejar como el tema de que las comunidades pueden tomar datos, y que son válidos esos datos, y el equipo que tenemos científico ñaña es muy bueno. Tenemos biólogas y geógrafas que constantemente están haciendo la pega de sistematizar, de pasar los datos al Excel, de estar monitoreando, que los LAMIEN estén monitoreando. Entonces es como un trabajo de muchas entidades, pero que sentimos que vamos bien ya en estos 5 años que llevamos trabajando. Sí, bueno, en honor al tiempo, vamos a ir cerrando el panel, agradecer los comentarios, las preguntas de todos quienes participaron. La presentación de Antumalén y de Miguel, y también los comentarios de Francisco, y también la invitación, agradecida por la invitación a moderar el panel. Solo quería cerrar con algunas ideas. Primero, recalcar que existen ciertas barreras estructurales para la participación de los pueblos indígenas en la gobernanza del cambio climático, y esto tiene que ver principalmente con esta brecha en el reconocimiento de derechos y de suplicación. Después, en esta vinculación de la gobernanza con la ciencia, que es clave la validación de los datos que se construyen comunitariamente, y aquí recalcar que, así como un poco en base a cómo surge este panel, va a ser clave el involucramiento de distintas actorías, ¿no? de la comunidad científica, en diálogo con el Estado, las comunidades, entre otros actores. También que va a ser clave reconocer la autoría de los pueblos indígenas en este involucramiento, y que bueno, va a seguir siendo un desafío, ¿cierto? Y un tema de discusión, los procesos de traducción de estos conocimientos en los instrumentos de gestión del cambio climático, y ahí va a ser relevante que haya una representación política en estos procesos que pueda asegurar en el fondo el reconocimiento de los derechos. Muchas gracias por su participación, y eso, cerramos.